Bienvenidos a todos los que a esta mesa de Geografía y Medio Ambiente, Agua, Territorio, Cambio Climático del Perú. Nos acompaña el profesor Saugal, la profesora Bell, el profesor Martín de Mar, Cristian Yarlequé. Por un lado, el profesor Timaná tuvo el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Texas Austin, el magíster en Biología por la Universidad de Michigan y bachiller en Ciencias Forestales en la Universidad Agraria de La Molina. Es director del Centro de Investigación de Geografía Aplicada, SIGA, de la PUC, de la Universidad Geográfica de Lima y miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencias. Sus áreas de investigación incluyen la biografía de los Andes, ecología, sistemática vegetal y modelamiento estadístico en la distribución de biodiversidad y el impacto del cambio climático en ecosistemas terrestres. Ha participado en múltiples proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y se especializa en la biografía de los Andes, etc. Sin más, damos paso al profesor Timaná. Tiene alrededor de 15 minutos más para que pueda participar. Muchas gracias. Ok. Bueno, buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí. Entonces, el tema de la presentación es modelos predictivos en biogeografía. Y la idea es un poco saber, ok, en el contexto del cambio climático, ¿podríamos tener una forma de estimar cómo cambiaría la distribución terrestre? Para modificar su área o pero también podríamos hacer la otra pregunta, es, ¿podríamos reconstruir la distribución geográfica de alguna especie? De eso se trata esta. Entonces, primeramente, una definición muy sencilla de biogeografía. ¿Con qué cosas hacemos en biogeografía? Queremos entender dónde y por qué están, dónde están. Y lo que trata de hacer es justamente documentar la biodiversidad. No solamente documentar, sino además entender por qué están en el lugar, tanto en el presente como en el pasado. Como vamos a ver en un momento, tengan control en el futuro. Entonces, la base de la documentación de la biodiversidad son, pues, estas colecciones de historia natural que hay en otras zonas del mundo, como en el hemisferio. Aquí tenemos registrados, ¿no?, plantas y animales de todo el mundo, incluso fósiles. Y antiguamente uno tenía que ir en persona a tomar la información. Hace más o menos como 25 años nace esta entidad llamada GBIF, Global Biodiversity Information Facility, que básicamente es una gran base de datos de información. Museos de todo el mundo ceden sus datos y en la actualidad, bueno, hoy día al menos, hay como 3.500 millones de registros que se pueden descargar de manera gratuita. Entonces podemos tener datos de distribución de especies, plantas, animales, microorganismos prácticamente de todo el mundo. Además, se han desarrollado una increíble cantidad de bases de datos climáticos. Hay varias de ellas, donde voy a resaltar una por motivos de tiempo, que se llama CHELSA, desarrollada en Suiza, en Zurich. Y estas bases de datos son en funciones a modelos climáticos globales. Son gratis de descargar para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Siguiente. Entonces, estos dos, la disponibilidad de datos de distribución y la disponibilidad de datos climáticos, conllevó al desarrollo de una técnica que la voy a llamar modelos de distribución de especies. Y la idea es la siguiente: combinando datos de distribución que vienen del GBIF y algunos predictores, que pueden ser clima, suelo, geología, grafología. Estos dos funcionan como materia prima para algoritmos. Los algoritmos son algoritmos de aprendizaje automático, usualmente, y lo que nos da es un mapa basado en probabilidades de dónde podría ocurrir esta especie, más allá de los puntos conocidos, ¿no? Por ejemplo, este es para fucsias. Las zonas en verde es donde hay una alta probabilidad de que esta especie también ocurra. ¿Bien? Entonces, eso dio a la luz a una increíble cantidad de investigación sobre modelos, ¿no? Modelos de distribución, cada vez afinando para que el modelo sea lo más preciso, correcto. Entonces, se abrieron muchas líneas de investigación, incluyendo, por ejemplo, saber cómo cambia la distribución de organismos que transmiten enfermedades. ¿Sí? Pero, pero además, no solamente son datos climáticos del presente, sino que también utilizando técnicas, se ha podido también desarrollar, digamos, cómo sería el clima en el temperatura y una serie de variables derivadas de ellas. Entonces, por ejemplo, en CHELSA uno puede descargar datos climáticos que van hasta el 2100. Obviamente son
digamos, modelos basados en modelos climáticos globales, interpolaciones y, bueno, ciencia del clima. Pero también son, digamos, descargables. Entonces, ahora eso podríamos hacer algo más, ¿no? Podríamos combinar datos climáticos del presente, datos climáticos del futuro, y usamos esos en los algoritmos de modelamiento y tener un estimado de la distribución potencial futura. ¿Dónde estaría esta especie con cierta certidumbre probabilística en el año 2050 o en el año 2100? Podríamos hacer eso con plantas animales, animales que transmiten enfermedades, por ejemplo, zancudos que transmiten malaria, ¿no? Pero, hace unos pocos años atrás, quizás unos 4 años, esta entidad, CHELSA, de la Universidad de Zúrich, desarrollaron también estimados de datos climáticos del pasado, remontándose a 21.000 años atrás, que es básicamente el límite entre el Pleistoceno y los límites del hombre. Entonces, son datos climáticos descargables, están en lapsos de cada 100 años. Y eso nos permitiría, por ejemplo, reconstruir la distribución pasada, nuevamente con cierta base estadística. Los modelos son esos, los modelos son simplificaciones de la realidad que tienen algún tipo de certeza estadística. Entonces voy a mostrarles cómo estamos utilizando estos dos en geografía. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es combinar datos climáticos del presente, datos climáticos del pasado, y lo que obtendríamos acá es una distribución potencial en el pasado. Entonces, hay bases de datos que van inclusive hasta 5 millones de años atrás, 120.000 años atrás, ¿no? Entonces uno puede utilizar esa información. Bien. Entonces, el primer caso que le voy a presentar es lo que estamos haciendo con la Puya Raimon. Entonces vamos a reconstruir un poco la historia geográfica de la Puya. Todos conocemos la Puya Raimon, una planta endémica de los Andes, no solamente en Perú, sino también en Colombia, también en Bolivia. Produce miles de flores, pero además produce cientos de miles de semillas. ¿Siempre? Esta es la distribución conocida de la Puya, más o menos desde La Libertad hasta partes de Bolivia, Cochabamba, Sucre, por ejemplo. Pero, como ven, una distribución muy amplia, por encima más o menos de los 3.000 metros. Pero hay alguna cosa bien curiosa sobre la Puya. A pesar de que son cientos de miles de individuos en todo ese rango, sin diversidad genética. ¿Cómo decir? Como son casi todas genéticamente muy parecidas. Y eso no es muy bueno también desde el punto de conservación, ¿no? Entonces, lo que han llevado algo sobre genética de la conservación, pues tener baja diversidad genética siempre conduce a riesgos de extinción, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de estudios a nivel molecular documentando eso. Se sabe que la Puya Raimon tiene muy baja diversidad. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, ok, ¿qué pasó en la historia de la Puya Raimon de los últimos 21.000 años? Usando estas técnicas de modelamiento, reconstruimos la distribución en ese lapso, en ese tiempo, pero en lapsos de 500 años. Cada campo potencial. Salieron algo así como 43 reconstrucciones, ahorita no voy a mostrar las 43. Déjenme mostrarles un par, o 3 de ellas. Entonces, por ejemplo, la distribución potencial hace 5.000 años atrás. Los resultados salen en valores de probabilidades, de 0 a 1 o 0 a 100%. Acá prácticamente solamente hay ahí arriba, porque se puede aquí, entonces 10.000 años atrás. Si se fijan solamente en el color amarillo, que es muy alta probabilidad, entonces cambia. Esto es 21.000 años atrás, es el final del Pleistoceno, inicio del Holoceno. Y lo que vemos también cambia, ¿no? Y en esta animación, prácticamente estamos corriendo desde el presente hasta 3.000, 6.500, 7.000 sucesivamente. Y se fijan solamente las zonas en amarillo, ven cómo las zonas, ¿no?, de la distribución de la Puya ha ido cambiando de manera bastante dramática, ¿no? Siguiente. Entonces, resumiendo, lo que hacemos es calcular el área de la Puya Raimon. ¿Qué pasó?
Y lo que sale es algo bien interesante, es una caída radical del área cubierta por la huella Raimondi, de más o menos 6.000 a 4.000 años atrás. Entonces, el área se redujo dramáticamente en ese periodo. Y en genética es lo que llamamos un efecto cuello de botella, un evento catastrófico en el clima que hizo que caiga la población, el número de individuos, pero con eso también su diversidad genética. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es tratando de asociar este patrón con también procesos climáticos del pasado, usando datos y estos resultados. Bien. Okay, eso es respecto al pasado. Bien, entonces ahora regresamos al futuro. Vamos a ver cómo podríamos utilizar también modelamiento para estimar efectos del cambio climático, ¿no? Sobre todo en vegetación de altas montañas, que acá le presento un caso, de hecho, sobre la vegetación de los Himalayas. Si alguno me va a preguntar luego por qué los Himalayas o los Andes, sencillo, y es porque está ahí, como diría George Mallory. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? En zonas de glaciares, donde los glaciares han retrocedido, eran como este, ¿no? El Pastoruri, varios en el Pastoruri. Y entonces lo que se ha observado a nivel mundial, siguiente, es cambios en la distribución de las plantas. Plantas de zonas bajas van colonizando las zonas que ahora ya no tienen glaciares. Se llama migración cuesta arriba. Pero con eso también es cambios también en el área de distribución. Entonces, hay una serie de estudios desde los 80 inclusive. Se puede hacer a través de trabajo de campo, pero es largo, cuesta muchísimo, es de estos años de datos para poder probar eso. Entonces, usamos modelamiento también. Sigan. Entonces, para eso hemos examinado qué es lo que pasa por la flora alpina de los Himalayas, por encima de los 4.000 metros. ¿No? Siguiente. 14 especies diferentes en diferentes familias, todas de las zonas más altas, 4.000 a 5.000 metros, y ver cómo ha cambiado su distribución, ¿no? Entonces, en este caso, combinamos datos climáticos del presente con datos climáticos del futuro. Bien. Entonces, le muestro solamente 3 casos. Arriba, la distribución del presente, que el rododendron es una azalea, y este es en el futuro, ¿no? 2050 aproximadamente, cierto modelo climático, cierto escenario. Están familiarizados quizás con los escenarios climáticos, ¿no? Los SSPs. Entonces, este es el escenario más pesimista, por supuesto, ¿no? Si se fijan solamente en las zonas en rojo, bueno, la distribución ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado? En este caso, una reducción del 26%. Significa que el área potencial de esa especie, en el futuro, de acuerdo a este modelo, se reduciría en 20%. Esta otra especie, la misma idea, ¿no? En este caso, su distribución se reduce en el 46%, casi la mitad de su distribución. Y en el siguiente caso, en la otra especie, ¿entiendes? No todas les van mal, por decirlo así, ¿no? Esta otra especie, arenarias, a veces es Malasia en ciertas partes de los Andes. En este caso, por ejemplo, su distribución aumenta increíblemente. 95%. Entonces, lo que vemos es diferentes reacciones entre cambio climático. Algunas especies, ¿no?, tienden a reducir su distribución, otras más bien a aumentar. Hay otra serie de análisis que hemos hecho, en el caso de la puya Raimondi, por ejemplo, determinar sitios donde la puya se ha mantenido por el lapso de los 20.000 años sin variar, es lo que llamamos nosotros refugio genético. Y que no tiene claro. Entonces, a modo de conclusión, esta es una herramienta que permite una serie de análisis, ¿no? Que, por ejemplo, desde el punto de vista de conservación, ¿no?, determinar, por ejemplo, estos refugios genéticos ayudaría a encontrar lugares donde posiblemente hay cierta diversidad genética de las puyas pueda rescatar. O también podríamos ver, ok, cómo, no, una cosa es distribuir plantas de montaña, ¿no?, que, bueno, tienen importancia económica, pero otra cosa sería, por ejemplo, modelar vectores de enfermedad, zancudos que transmiten malaria, ver, ok, cómo cambia la distribución del zancudo que transmite malaria en diferentes partes. Con un par de estudiantes de geografía hemos estado viendo, por ejemplo, murciélagos que transmiten también virus diferentes tipos de virus en África Central y en la India. Y ver, ok, estos murciélagos que son por una increíble cantidad de virus, en el año 2050, 2070, cambiaría su distribución, ¿no? Y eso podría tener también ciertas implicancias para el tema de salud pública. Listo, eso es todo.
A continuación va a hablar la profesora Ana Saugal, doctora en Ciencias de la Universidad Técnica de Berlín, Alemania. Tiene un máster en Ciencias Agrarias de la universidad, desempeñado como docente tanto en letras y ciencias humanas como general en letras y en la escuela de posgrado. Y es especialista en ecología vegetal y cambios antrópicos de ecosistemas. Es directora del Instituto de Ciencias Naturales y INTEPU, y ha ocupado cargos como directora general de investigación e información ambiental en el Ministerio de Ambiente, coordinadora de área académica de institutos de estudios ambientales de la PUC y coordinadora del Departamento Agrario del Centro de Investigación de Proyectos de Urbanos Regionales CIPUR. A continuación, la profesora va a dar una charla sobre los espacios públicos en Piura. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Este es un tema muy diferente porque es en ciudades y trata un tema también importante desde el punto de vista ambiental. Tiene que ver con cómo se distribuyen los espacios públicos en la zona o en la ciudad de Piura, ¿no? Entonces, lo que he hecho es un estudio justamente de los parques históricos del centro histórico de la ciudad. Vamos. Bueno, la ciudad de Piura, como todos saben, es una ciudad muy antigua, es una de las, creo que es una de las primeras, la segunda ciudad fundada en el Perú. Fue fundada en 1532 como un damero de Pizarro, o sea que tiene una distribución clásica de las casas y de las instituciones públicas y por lo mismo de los parques. En este espacio actual, Piura ha ido creciendo, sobre todo con migración interna, de gente que viene mucho de la sierra de Huancabamba y de la sierra de Piura hacia la ciudad. Actualmente Piura tiene algo más de 500.000 de personas. Ha crecido muchísimo y cambiado mucho debido a la migración agraria y a la agroexportación. Entonces, actualmente se ha modificado, incorporado también dentro de esto una serie de cambios en las funciones de los parques. Ese es el planteamiento. ¿Pasamos? Entonces, lo que se plantea es que, si lo puedes bajar un poquito más, te lo pregunto ahí. El estudio revisa el estado actual de los espacios verdes de la ciudad de Piura, situada en el norte de Perú, y la investigación se centra en los espacios históricos, incluyendo la Plaza de Armas. La selección del espacio responde a un cambio de densificación y de uso de los parques. Entonces, se responde a dos preguntas: ¿cuál es el rol actual de los parques? Y cómo lograr que esta ciudad sea también una ciudad sostenible, a pesar de que va creciendo desde el centro hacia los bordes. Digamos. Entonces, para eso he usado una metodología simple, si lo voy a explicar más, ¿no? En los parques y en las plazas se realizó el inventario de las especies, el inventario de la calidad de parques y el inventario del uso de los mismos. He usado investigación participativa, en el sentido de observación participativa, y he visto cómo se distribuyen los siguientes parámetros: la limpieza, el mantenimiento, la naturaleza, los servicios ecosistémicos, el mobiliario urbano, el paisaje, el uso del espacio, y un poquito más abajo está también el índice de feminidad, ¿no? Esos son los parámetros que he evaluado. Pasamos al siguiente. Estos es la distribución de los parques, ¿no? Más me ayudó a hacerlo José Luis Zuluaga. Y aquí vemos la distribución de los parques que han sido tomados en cuenta con sus respectivos nombres. Como verán, es solamente la zona del damero donde está ubicado los parques históricos. Pasamos al siguiente. Esta es la metodología, la ficha de evaluación, donde podemos ver una serie de parámetros, pero no se puede ver mucho, pero los parámetros son los que había mencionado hace un rato, y acá está el detalle de cada uno de estos parámetros con sus respectivos resultados. Pasamos al siguiente. Y antes de pasar a los resultados, en los espacios urbanos se determinó como que tipologías de la distribución de las áreas verdes. En esas tipologías, primero están las zonas históricas de la ciudad versus los espacios o los nuevos espacios, que son totalmente diferentes. Después, el uso formal de los espacios versus el uso informal de los espacios, son los contrastes, digamos, que encontramos.
la ocupación de los espacios, incluyendo dentro de esto el comercio informal y la siembra de especies por la misma población, la ocupación del espacio. Vamos a la siguiente. Esa es, para los que conocen Piura, una foto clásica, ¿no? De la Plaza de Armas. Y acá vamos a ver, pues, que las características son bien clásicas, ¿no? Tenemos, por un lado, el municipio, la iglesia y el Estado. Esos son los tres roles fundamentales de la Plaza de Armas. Pero a esto también está unido el tema de los eventos, las reuniones sociales, el recreo de la población y el control social. Pasamos a la siguiente. Esa es en la época del COVID. Esa es la zona justamente también del centro y vemos nuevamente las características, fiestas religiosas, eventos, reuniones, recreo. Al salir de la iglesia, ¿no? La población se junta y comparte estos espacios familiares con control social también, ¿no? Pasamos a la siguiente, ¿no? En el parque infantil, ese es un parque bien interesante, que es una mezcla de un estilo clásico con mezcla de usos actualizados. Y aquí encontramos una serie de juegos infantiles que son relativamente nuevos y cuya función no la vemos en los casos anteriores que comparamos con esto. Y por otro lado está también el tema del uso del parque por adolescentes, algo que en épocas anteriores tampoco se consideraba. Aquí sí se ha considerado rampas y zonas de patinetas y otras cosas que justamente atrae a un nuevo grupo poblacional que no era considerado activo. Este es el Parque Santa Ana, que es un parque también bastante clásico, con toda la estructura del modelo arquitectónico clásico, o sea, las líneas rectas y las transversales, alrededor de un espacio de poco uso, con juego de los niños, con recreo también. Y vemos algo que, claro, para nosotros los limeños decimos que ahorita es parque está todo amarillo, pero yo creo que no es así la interpretación, porque estamos hablando de un parque donde no estamos usando riego, sino que más bien va a variar con el uso del agua, y eso lo podemos ver también desde el punto de vista positivo. Pero no sin antes mencionar que aquí hay una pileta, ¿no? Que es totalmente discordante y absurda en este contexto, ¿no? Pero también ahí vemos las funciones antiguas y las funciones nuevas y cómo se van enlazando. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la pileta es característica de todos los espacios españoles y eso es una, digamos, introducción al Perú, en la cual justamente el agua, que viene además de las zonas árabes, la inmigración árabe a España, ¿no? Se viene al Perú y como algo característico es los espacios. Vamos al siguiente. Este es nuevamente el Parque Santa Ana, ya la zona de Santa Ana. Aquí podemos ver el uso del espacio y la distribución clásica de un orden, entre comillas, donde tenemos cerrados los espacios verdes para que no estemos libres dentro de ese espacio. Pero con una buena inversión y un buen mobiliario también en términos de basureros, de zonas de tránsito y demás. Esa es la pérgola del Parque Santa Isabel, que es un parque, ¿se puede checar? No, para que se vea toda la foto. Que es un parque de los vecinos, del vecindario, y que es bien característico también. O sea, los vecinos le ponen una reja y lo abren cuando quieren o no quieren. Y entonces es un parque público que se convierte en un parque semi-privado, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante, aparte de las rejas, es la gran presencia de ardillas de nuca blanca, de iguanas y de otras especies del chilalo también está presente, y muchas otras especies nativas, sobre todo por la presencia del algarrobo. Pasamos a la siguiente. ¿No? Bueno, acá vemos también en los parques el uso masivo de las especies locales, como la choriza preciosa, el algarrobo que vimos en las fotos anteriores. A la siguiente. Y vemos aquí en la zona o en la caracterización también de los parques, una zona de biohuerto, pero ya no en la zona de estudio, sino en la periferia. Entonces acá también es interesante ver cómo cambia la periferia con respecto al centro. Entonces en la periferia tenemos nuevamente el uso de especies nativas, como por ejemplo el pacal, Inca felipea, y el uso de especies arbóreas para el secuestro de carbono, pero el uso es
definido por los pobladores locales. Son ellos los que sacan y ellos los que cuidan a las plantitas. Entonces podemos ver, como resultados preliminares, tenemos que, primero que nada, podemos adelantar que todos los parques se encuentran en estado de deterioro de la infraestructura, pero poseen una elevada cantidad de visitantes y gran cantidad de demanda de la población. Lo segundo, las plazas cumplen una función cultural bien importante que está afianzada dentro del clima cálido, que es algo característico también de las ciudades cálidas del Perú y de Centroamérica, donde justamente los espacios abiertos son muy usados por la población local, ¿no? Permite a la población también usar sus costumbres, pasear alrededor de las plazas y demás relaciones sociales, ¿no? Y a medida que vamos alejándonos del centro, se va viendo el cambio de las funciones de los parques. Hacia la periferia, estas funciones van cambiando y van modificándose, entrando las otras funciones que vimos, por ejemplo, en el campo de los pobladores, ¿no? En general, una cosa muy positiva, hay una enorme cantidad de especies nativas que se utiliza y en ese sentido hay, digamos, una conciencia del gobierno regional y del gobierno local de los municipios de usar justamente especies nativas. Prácticamente todas las especies son nativas, muy pocas son de otro espacio o de. Y también encontramos enorme cantidad de aves, iguanas, ardillas, etcétera, ¿no? Aves de diversos tipos, lo que nos da pie a presuponer evaluaciones de poco uso de agroquímicos. Si no lo compara con clima, no he hecho la comparación directa, pero digamos así, de vista vemos un enorme cambio. En Lima, como sabemos, hay muchísimo uso de agroquímicos, ¿no? Excesivo en todo lo que son espacios públicos. Bien, entonces, comparando los dos usos, tenemos el uso tradicional, la familia extensa, los desfiles de parte del Estado, la iglesia, las procesiones, los encuentros sociales, la misa. Hay todo un control social desde el punto de vista tradicional. Del otro lado, nuevamente, el uso familiar, pero en este caso ya hay un pequeño cambio porque tenemos el uso de reuniones para grupos etarios, cosa que anteriormente no estaba muy claro. El Estado sigue existiendo el rol del Estado con desfiles y grupos sociales, pero entran a fallar una serie de otros grupos sociales, como las ONGs, como los municipios, sindicatos y otras, todas las huelgas se realizan ahí. Pero esto también es lo interesante de ver estos espacios, ¿no? Cómo se van practicando. La iglesia con la ayuda social y las actividades proselitistas, hay muchos grupos también de otras iglesias que comienzan a tallar y entrar justamente a la plaza, ¿no? Y esto también es interesante porque vemos que ya no son solo los católicos con su iglesia, vienen los protestantes, vienen los ¿no? Todos te hacen proselitismo y te comienzan a leer la Biblia y si te quedan 5 minutos tienes ahí toda una charla, ¿no? Y hay mucho menor control social, eso también es interesante. Pasamos al siguiente. Entonces, podemos clasificar los espacios en 4 espacios. Uno, espacios representativos con control social, el Estado, la Iglesia, la religión, que son fundamentalmente las plazas, que están centrados en el centro. Podríamos hacer aquí un dibujo redondo en el centro. Parques colectivos de construcciones, sobre todo privadas o vecindarios, que se apropian los vecinos de estos espacios. Los biohuertos, que están más bien en las periferias y que son espacios de cultivo individual y uso individual, y los espacios públicos populares abiertos, donde la población genera su propio espacio y donde también hay encuentros sociales importantes y con una relación social. Vamos a la siguiente. Y bueno, esta es una de las iguanas que vi en el parque de Isabel. Muchas gracias. La profesora Marta Bell es doctora en geografía por Penn University y una maestría en geografía por la Universidad de Wisconsin-Madison y es bachiller en arqueología por la Universidad de Yale. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Leiden, Universidad de Penn State también. Ha obtenido becas del programa Fulbright, de National Science Foundation, la Fundación Científica de Europa y el Instituto Río Bueno, entre otros. Publicaciones han tratado de diversos temas, entre ellos el agua urbana en Lima, historia geográfica y medioambiental, e historia de la geografía peruana. Actualmente está desarrollando una investigación sobre agua urbana en contexto de cambio climático. La profesora
Sin más, le damos el paso a la profesora Marta Verde. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Yo tengo un poco de problema que mi tema es muy amplio para 15 minutos, así que les voy a hablar un poquito y seguro que no vamos a llegar a las conclusiones ni a toda la historia, porque en verdad es una historia bastante larga que corre por varios siglos. Lo que les voy a presentar es una pequeña parte de un gran proyecto que fue, bueno, financiado por British Academy y en conjunto con diversas instituciones, entre CIGAPUC, pero también Cambridge y también la UTEC. Y sí, vamos a digamos, ya, siguiente. ¿Ahí? Sí, no, siguiente. Y que, bueno, esto es el equipo de campo. Quería reconocerles, también quería reconocer a Bárbara Rosada, que fue asistente de análisis de data aquí en Lima. Ahorita vamos a ver su trabajo, gracias. El proyecto tenía como inicio cuestionar esta ecuación clásica de riesgo que generalmente usamos en geografía, que era el riesgo se entiende por el peligro, como el peligro multiplicado por la vulnerabilidad. Y entendemos eso siempre como un espacio multidisciplinario. A veces decimos interdisciplinario, pero yo prefiero usar la palabra multidisciplinario porque generalmente las ciencias físicas se encargan de entender el peligro, que es el fenómeno que puede ser la tormenta, la lluvia, el viento, el sismo, la parte física del asunto. Y las ciencias sociales se trabaja en la vulnerabilidad, entender la población, entender sus niveles, quizás de desigualdades socioeconómicas o diferentes aspectos relacionados con la vulnerabilidad. Y bueno, de ahí se juntan, pero cada uno un poco se mantiene en su espacio. Sí. Nosotros queríamos preguntar ¿qué aporte podría tener las ciencias sociales y sobre todo las humanidades al análisis de peligro? No necesariamente solo dejarnos viendo la población y la vulnerabilidad, sino ver qué podríamos decir sobre el fenómeno en sí. Entonces, el proyecto se dividía en 3 ramas, uno que era hidrología, otro que era más antropología y el mío que era más histórico, porque yo he trabajado bastante en lo que es la geografía histórica y la relación entre poblaciones y agua, sobre todo a lo largo de la época colonial de Perú. Sí. Al inicio de nuestros, de estar, perdón, estamos trabajando en Piura, me olvidé de mencionar, Ana ya nos presentó Piura y yo asumí que estamos corriendo así nomás. Muy al inicio de las entrevistas que estábamos haciendo en Piura, nos encontramos con esta idea de que la gente esperaba la llegada del río de Piura anualmente con mucha felicidad. Cuando ya empezaba a llover en la parte de la sierra y bajaban las lluvias por el río, la gente celebraba, la gente sacaba bandas, cohetes, guitarras, pianos, también sus redes para pescar, porque traían, también el río traía fuentes de comida, de peces, se bailaban, expresaban su alegría y era todo un evento en la llegada anual del río. Y de eso nos contó un historiador local súper, bueno, con una profundidad de conocimiento de la zona increíble, se llama Matías Cruz. Y ahora, dijo, ahora no aplaudan al río, le tienen miedo y hasta le son. Que ahora se ha cambiado drásticamente la relación con el río.
y que ahora el río es una fuente de miedo, provocado principalmente por las repetidas inundaciones durante eventos del fenómeno El Niño. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se convirtió de una alegría a una cosa que daba miedo? Y justo eso es lo que yo me dedicaba a estudiar, viendo la parte histórica, que era analizar cómo la construcción de la infraestructura hidráulica a través del tiempo ha contribuido al riesgo de desastres en la zona, sean a desastres por inundaciones. Y aquí quizás es medio engañoso los dos periodos. Nosotros nos interesaba el periodo de 1871 hasta el presente. Hicimos un break en 72 porque eso es el momento en que las personas locales nos dijeron que empezaba el cambio con el río. Ese es el momento en que se empiezan a construir el proyecto Chirapiura. Es el momento en que se empiezan a construir las defensas que conocemos hoy en día. Sin embargo, todos estos desarrollos de infraestructura, en realidad no fue un momento de cambio tan drástico, sino simplemente la continuación de ideas que databan de mucho antes. Un poco de contexto, yo voy a asumir que muchos de ustedes están familiarizados con el caso, pero estamos hablando de la cuenca. ¿Eso tiene el río Piura? Aquí está la ciudad. El río comienza en esa zona y justo esa línea roja, por eso me gusta ese mapa que data del inicio del siglo XX, pero eso es la línea donde es la frontera con las lluvias estacionales. Bueno, las lluvias estacionales alimentan el río con crecidas anuales notorias en la zona de la ciudad y los campos agrícolas a sus alrededor. Las crecidas anuales provocan que el río migra en su cauce y esos cambios, que podrían ser bien fuertes, hacían función. Ya funciona ahí. Sí, hacían función. Que el río se conoce sobre todo en la parte baja como el río Loco, porque muere. Sin embargo, es, como mencionó Ana muy bien, es un espacio con muy poca lluvia, con muy poca agua. Ese río fue tan celebrado en la época pasada porque la mayor parte del tiempo está así. Y entonces, en esa zona, la importancia del riego y el deseo de aumentar el espacio regado para aumentar la agricultura comercial, sobre todo, fue un sueño y un deseo de hace muchos años. Y todo eso puntuado por eventos de fenómeno El Niño con inundaciones pero destructivas, con inundaciones fluviales y fluviales. Los que más vamos a hablar hoy son de 71, 91 y 25. Sin embargo, notamos algo súper interesante en las entrevistas. Todo el mundo había obviamente vivido de 2017. La mayoría recordaron 97, 98 y de los 80. Muchos también nos hablaron de 72. De ahí ellos nos dijeron, pero mi abuela me contó de 25. Y tenían esa memoria en su familia. Y cuando veamos los registros de 1925, ahí hacen referencia a 91. Y en 91 hacen referencia a los... Entonces estamos como retrocediendo en el tiempo, basado en cada nuevo evento es comparado con el que vino antes. También estamos definitivamente en un contexto urbano español, que gracias Ana por presentar, así que yo lo puedo pasar un poco más rápido, de ciudades españolas fundadas a bordes del río, por bien o por mal. Por mal en muchos casos, porque como conocemos nuestros ríos peruanos, que son estacionales, que pueden traer avenidas muy fuertes, muchas veces causan desbordes en las zonas, los ríos más cercanos. Y esto ha causado problemas en el río Rímac, definitivamente ha causado problemas en Piura,
Y algo muy interesante es ese estudio del historiador de San Marcos, que habla de barrios temporales y precarios en las periferias de la ciudad colonial que el río se las llevaba con bastante frecuencia. Bueno, ¿dónde empezamos nuestro trabajo? A ver, tiempo. Nosotros decidimos empezar con 1871 porque en realidad eso fue el año en que hay mucho más escrito impreso. Y tuvimos la suerte de hacer esto en la parte final de COVID, cuando el archivo regional de Piura estaba cerrado. Así que con Bárbara, gracias, ingeniamos maneras de encontrar fuentes en Internet, fuentes digitalizadas, fuentes books, etcétera, y esto más o menos son algunos de las cosas que consultamos. Al final eran más de 180 de diferentes tipos de fuentes. Y el trabajo fue sacar todas las descripciones de riego, de lluvia, de inundaciones, etcétera, y codificarlo. Y al final esos fueron los códigos. De esos códigos sacamos algunos temas más importantes y desarrollamos líneas de tiempo para entender cómo se va cambiando en el tiempo los diferentes temas. Por ejemplo, descripciones de lluvias o avenidas decrecientes o trabajos de irrigación, defensas ribereñas, cómo estos desde el inicio del periodo de interés hasta hoy en día, o por lo menos los 70, iba cambiando. Y tuvimos varias conclusiones que todavía estamos obviamente trabajando, pero los voy a mencionar un poquito y aquí tengo un poco de data que no quiero equivocarme. En primer lugar, desde el inicio del periodo, cuando hablan del río, siempre hablan de dos objetivos. El primero siempre es el riego. Hoy en día, realmente estamos hablando del río Piura, estamos pensando en el desastre, en el niño, etcétera, pero antes fue, no, necesitamos el río, necesitamos el riego, y esto fue muy obvio en los archivos del siglo XIX, sobre todo. Pero también reconocían que necesitaban obras para proteger la ciudad. Entonces siempre hablan de esas cosas con el doble objeto de asegurar las aguas de irrigación y proteger a la ciudad. Luego, en la documentación hay ciclos notorios de interés. Después de cada evento de fenómeno del Niño, cada inundación, hay interés por un periodo, y de ahí de olvido. Por ejemplo, en este caso de 1891, dice: los ríos de Piura, Chira y Tumbes han inundado los campos, han arrastrado los sembríos y ha arruinado las poblaciones. La ciudad de Catacaos por varias veces estuvo amenazada de desaparecer, el agua asomaba por todas partes. Para las obras de defensa de Catacaos se comisionó al ingeniero Segarra, que se dedicó con empeño a construir diques que impidieron la aglomeración del volumen de agua. Bueno, y esto fue tanto por la canalización del río en la ciudad de Piura y Catacaos para poner ambas ciudades a cubierto de las. Desde un inicio tenemos bastante interés en hacer este curso. Hay bastante información sobre el Niño de 1925, probablemente lo han visto varios estudios sobre eso. Es el primero en que tenemos data meteorológico registrado, y si no me equivoco registraron alrededor de 1.200 milímetros de lluvia este año, que es un evento bastante fuerte. Pero paradójicamente, en 1925 los daños mayores no fueron por inundación, sino fueron, por lo menos en la documentación, porque el río arrastró las bocacomas de las acequias. Entonces, las acequias que eran sin alimento quedan secas y los sembríos mueren. No porque están con demasiado agua, sino porque no tienen agua. Entonces, siempre estamos trabajando en esos dos objetivos simultáneamente.
La otra cosa, y creo que con esto voy a cerrar, es siempre hay un discurso de interés en proteger a Piura y a Catacaos. Catacaos, como quizás algunos están, conocen, fue una reducción indígena y fue siempre una población mayor indígena en comparación con la ciudad de Piura. Entonces, siempre hay un discurso que tenemos que proteger a Piura y Catacaos, pero al momento de ejecutar las obras, el dinero basta solo para Piura. Y esto vemos desde el siglo XIX. Bueno, creo que aquí hay un ejemplo. No se ha llevado a cabo el trabajo en Catacaos por falta de fondos. También hay una situación donde los ingenieros contratados son o extranjeros o de Lima. Realmente se dedican a Piura y incluyen en sus textos cosas, la verdad, bastante racistas sobre las personas que viven, como que son locos, que no saben qué están haciendo, cosas así que puede ser de la época, pero no hablan así sobre la gente de Cuba. Entonces creo que es importante mencionar. En 1945 todavía no hay defensas para Catacaos. Y después de la Segunda Guerra Mundial explota trabajo en infraestructura, tenemos diversos proyectos, bueno, culminando con lo que estamos ahora, el proyecto especial Chirapiura, que será tema para otro discurso, otra ponencia total. Bueno, para cerrar, yo creo que cuando nos metemos a ver la historia de las inundaciones de Piura, lo primero que resalta es que eso es algo que la gente ha estado pensando por muchos años. Si todavía tenemos problemas con esto, bueno, no sé a qué lo podemos deber, o a qué se podría deber, pero con el transcurso del tiempo podemos ver muchas ideas y proyecciones y propuestas que algunos son construidos y en momentos en que son mucho después de que primero fueron creados. Con el transcurso del tiempo también la gente se ha perdido un poco el contacto de los ciclos anuales del río. En parte porque ya el río no es tan natural, está recibiendo bastante agua del río Chira, pero la gente ya conoce al río mediante la infraestructura. Entonces, conocen las defensas o falta de defensas por su zona y qué tan fuertes son o qué no tan fuertes son. Saben dónde están los puntos débiles, dónde podía entrar la inundación. Y como han funcionado en muchos casos, hay el clásico problema observado hace ya más de 50 o 70 años por Gilbert White, el padre en geografía de los estudios de desastres, ¿no? Que mediante protegemos mejor la zona de inundación, la gente vive más y más y más cerca del río, con más personas. Entonces hay confianza en la infraestructura, entonces la gente vive cerca y siguen, como creo que Ana mostraste un poco, construyendo cada vez más en el caos, o cerca por lo menos. Y esto la verdad solo provoca una situación de mayor riesgo, como vimos en 2017, cuando sí la infraestructura falló en Piura y en Catacaos. Bueno, es un proyecto con bastantes personas que nos han ayudado y esto es una 10ª parte de todo, pero bueno, estaré feliz de recibir preguntas y comentarios. Gracias. El último participante del día de hoy es el profesor Cristian Yarlequé, es doctor en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Albany, magíster en Matemáticas Aplicadas con mención de tácticos por la Universidad Católica del Perú y licenciado en Física por la Universidad de Callao. Tiene experiencia de desarrollo de proyectos del sector de ciencias naturales y trabajos de modelamiento de mercados y derivados financieros. Ha sido asistente de investigación de International Potato Center y de la Universidad de Albany. Ha sido científico investigador del Instituto Geofísico del Perú y fue director de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ha ocupado
en glaciares y ecosistemas de montaña, y ha sido subdirector de información y análisis y jefe de oficina de sintéticos central en la región centro. Y más damos paso al profesor, tiene alrededor de 15 minutos. Muchas gracias, buenas tardes con todos. El día de hoy, voy a presentar un poco los puestos, lo que estamos presentando Marta, lo complementario. Justo mostró la ecuación de riesgo igual a peligro, vulnerabilidad. Entonces yo voy a hablar un poco del peligro. La parte más física, creo que no nos aborda mucho. Este es el impacto futuro del cambio climático en el rendimiento de cultivos andinos, ¿no? Usando modelamiento climático. Es algo me he metido a este tema porque veo que no hay mucho. Yo vengo sobre todo con información lo tuve en el Centro Internacional de la Papa, y por ende siempre la papa va a estar en mí dentro buen peruano y también en el modelamiento. Vamos a ver el caso de la papa yungaína, esa variedad, pero hay otras variedades, no solamente papa, maíz. La forma de modelar la producción futura es la misma o equivalente, salvo algunas peculiaridades que voy a decir. Es un trabajo conjunto, como estoy también haciendo un postdoctorado acá, en la Católica y dentro del SIGA, y este es uno de los productos de este protocolo. Bueno, para entrar al problema en general, la motivación es la inseguridad alimentaria. Como tenemos este problema, son muchas respuestas, debido a temas sociales, temas económicos, y lo que vamos a enfocarnos acá es toda esta problemática que es la inseguridad alimentaria. Como dice, tenemos aproximadamente 29,6% de la población mundial tiene este problema, o sea, un tercio de la población mundial tiene este problema. Y en el caso de Perú, tenemos, al menos el que se ha contabilizado entre 2014 y 2023, que la inseguridad alimentaria ha aumentado aproximadamente del 37 al 52% en el periodo, bueno, en el periodo antes, ¿no? Quiere decir que es una tasa de crecimiento del 15% por década. Y eso, digamos, es realmente significante, importante, que no se está viendo, y va a traer muchas consecuencias en el desarrollo de los menores, de las personas vulnerables, ¿no? Entonces, uno de los medios justamente para combatir en el futuro esta inseguridad alimentaria es tratar de conocer un poco cómo podemos mejorar nuestro cultivo, pero para eso tenemos que saber cómo vamos en el futuro respecto a los cultivos andinos. En este caso, la papa, que en el Perú sabemos que es muy importante, sobre todo en las comunidades altoandinas. Como dice, contribuye la papa a la mejora de la seguridad alimentaria, por su corto periodo de maduración, ¿no? A sus características nutritivas, y en general es económicamente fácil de llevar el cultivo y muy resistente a es un cultivo muy resiliente, y justamente tratamos de analizar si en el futuro realmente, debido al cambio climático, vamos a poder tener todavía herramienta natural, digamos, para llevar un cultivo de forma sostenible, ¿no? Este es el histórico, según la FAO, de cómo han venido los productos de papa en Perú. A la izquierda está anaranjado digamos, por tonelada que produce Perú, desde 1961 hasta 2021. Y en verde está justamente la área sembrada. La área sembrada relativamente no ha cambiado en el tiempo, lo que sí ha aumentado es la producción. Se entiende que esto va también asociado al mercado, al consumo que se exporta, ¿no? Inclusive hubo un gran cambio en los 90. Y a la derecha vemos el rendimiento, que es una combinación de ambas. El rendimiento es la hectárea la producción por hectárea, que ha venido creciendo. Entonces, queremos ver si esa tendencia va a seguir o va a quedar estático debido al futuro por el cambio climático. Lo que vamos a ver, en resumen, esta presentación rápidamente, es las condiciones climáticas que necesitan justamente los modelos que ya existen, pero hay que adaptarlos a la zona de estudio de la Fuerza Andina. Hablando de modelamiento, hablamos de un modelo fenológico, digamos, simula hacer la planta,
de la parte inicial de sembrío hasta la parte de producción. Y finalmente vamos a ver justamente los valores de rendimiento, pero hasta finales del ciclo del cultivo. Lo que contiene estos modelos, para dar una idea de lo que tenemos, la información que tenemos que tener, obviamente, es la parte climática, una caracterización de suelos, textura, ¿no? Conductividad hidráulica, etcétera, y también propiedades de cultivo mismo, ¿no? La tecnología, índice de cosecha, cuánto se produce, tipo de riego, temperaturas críticas. Esta investigación se hizo en la parte de la Cordillera Blanca, que es toda esta zona en Ancash, la zona montañosa donde están los glaciares, en un centro, digamos, poblado que se llama Guaripampa, que depende justamente hídricamente de toda la lluvia y el deshielo glaciar, que es la parte andina. Obviamente el cambio climático, el cambio, está asociado al deshielo glaciar. Este es el pueblo de Guaripampa, hemos puesto unos sensores ahí de calidad del aire, y los cultivos de papa que hemos, trabajo social, digamos, acercarnos y conversar con las personas que tienen el terreno para que nos ayuden a echar de Guaripampa está acá, para que tenga una referencia. Esta es la cordillera de Río Blanco, Santa Cruz. Esta es cerca de Caraz está por acá. Por aquí está Yungay, Mancos. Y digamos, el glaciar más reconocido que sale, creo, en la figura de la película de Paramount Pictures, no sé si es un glaciar con sus estrellas, supuestamente es el Pamayo. Acá este es el campo, tenemos que enfocar el 2024, en diciembre de 2024, ahí está la quebrada Santa Cruz, ahí es que tiene justamente todos los frutos hídricos para regar toda esta zona. Quiere decir que estos productos son de agua, cultivados con agua glacial. Son muy orgánicos, no hay muchas pesticidas. Y esa casita que se ven ahí es que se instalaron unos sensores, hablando con un poblador de ahí, que nos ayuda en este proyecto de investigación, y de ahí se está monitoreando hasta ahora variables climáticas. Con esa información climática y los modelos libres de inclusión de cambio climático, los escenarios futuros, el SCP 254 y el SCP 585, la diferencia de este uno es un escenario donde va a haber un incremento súbito de temperatura, o variedades extremas, se van a incrementar, muchas precipitaciones más extremas cada vez más recurrentes, y el otro es el evento muy catastrófico, ¿no? Donde vamos a tener 4 a 6 grados de temperatura más para finales de 2021, y los eventos extremos se van a triplicar a finales del ciclo. Entonces, lo que hemos hecho acá es sacar un promedio de cierto periodo de estudio, por ejemplo, entre 2015 y 2024, sacamos los promedios mensuales, que se llama como, para ver cómo es el clima, digamos, en este caso de precipitación para un escenario, y acá a la derecha para un escenario más extremo. Para el primer escenario vemos que en el futuro, bueno, en el presente, el GPCP es un producto de datos ambientales, marca un comportamiento de la precipitación centrado entre diciembre y abril, que es el periodo que estamos nosotros refándonos, donde, digamos, se tomó datos de campo de las cosechas entre diciembre y abril, y vemos que justamente las lluvias ocurren intensamente en esos meses. Cuando vamos a otros productos, por ejemplo, el CIMIC 6 2030-2050 es un promedio de los salidas de modelos climáticos a mediados de, bueno, entre 2030 y 2059, está en color un poquito gris puro, no hay muchos cambios de precipitación, pero a finales del siglo, cuando vemos el 2070-2099, las precipitaciones aumentan, sobre todo en el mes de febrero, marzo, abril, donde se concentran precipitaciones. Y para el caso más extremo, aún, digamos, muchos lo llaman el caso más catastrófico, mucho más calentamiento global,
mucha más contaminación atmosférica, incluso las precipitaciones son un poco más para finales de siglo. Pero en general, no hay mucha diferencia en precipitación. Donde sí vemos mayor diferencia en los gráficos, pero en la temperatura, ¿no? En el periodo de diciembre a marzo, vemos que actualmente las temperaturas están entre 16 grados alrededor. Luego, para el periodo 2030-2059, las temperaturas van a aumentar 1 grado más, y para el 2070-2029, la temperatura va a estar en 17 y 18 grados. Pero para el caso, digamos, SCP 4.5, que es un escenario de calentamiento promedio, pero en extremo, vemos si va a haber un incremento parcial, ¿no? De 16 promedio a 19 grados de temperatura. Está como 4 grados más de temperatura. Y vamos a ver que los resultados estos se reflejan, ¿no? Finalmente, hay otros parámetros de la contaminación, que hay también cambios significativos en ambos escenarios futuros. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es el modelo de la zona de estudio. Aquí trajeron muestra de tierra, muestra de los cultivos, de las plantas, de la producción misma. Se llevó a laboratorios, se pesó, se midió los lagos, montó las hojas, se sacaron todos los parámetros genológicos posibles de las plantas en laboratorio. Se hicieron varias muestras, una muestra, fotos de la muestra 1, pero hubo otras muestras también, esto 1, 2. Bueno, se sacaron parámetros como, por ejemplo, la cantidad de materia seca en la planta y de una muestra y de otra. Para arriba los resultados para la muestra 1, el otro es para la repetición. Y más o menos encontramos un promedio de 26% del promedio total de materia seca. De todo el peso, el 26% solamente la masa y lo demás es líquido. Y por dar un ejemplo, y estos parámetros fueron ingresados al modelo. También tenemos que ingresar modelos de producción. Este es una campaña, del 1 de diciembre hasta marzo, y vemos que hubo una ganancia de casi 7.000 soles para los kilos, acá están los kilos, de rendimiento, que también va dentro de la información de los modelos agroclimáticos. Se hizo las caricatas, se sacaron muestras, perfiles de suelos, y acá justamente habían inaugurado el laboratorio de geografía y el departamento de humanidades para analizar justamente los muestras del suelo del profesor Tavares, y se hizo el tamizado y se determinó la textura, ¿no? Y varias propiedades de suelo del laboratorio con sus tablitas, y esta información justamente por, digamos, nivel de profundidad se colocó el tipo de suelo que se explotó en el laboratorio. Una vez teniendo eso, bueno, también se hizo varias corridas, se hizo un proceso de validación para ver si es que los resultados del rendimiento, la productividad del cultivo de papa coincidía con lo observado, y sí, más o menos las simulaciones nos daban 16.13, cuando en lo real habíamos observado 15.5, 16.5, 15.7 toneladas por hectárea de rendimiento. Entonces había como un porcentaje de error del 5%, entonces estaba muy bien. Y bueno, y finalmente, haciendo todo ese trabajo de campo unido con el modelamiento, tuvimos las proyecciones futuras de rendimiento, y vemos que el rendimiento, cada curva es un modelo climático obtenido del grupo del IPCC. La izquierda es para proyecciones de SCP-245, y a la derecha SCP-585, de cambio climático, digamos, intenso, y cambio climático extremo. Y vemos que en ambos casos es creciente, una tendencia creciente del rendimiento de cultivo de papa, cosa que se ha venido ocurriendo históricamente. Pero como que hay una pausa alrededor del 2080 en este caso, y acá hay una pausa en los 60. Ahí digamos que hay como un techo y empieza a descender.
En el caso del clima extremo, en el caso de un clima no tan extremo, como que hay una pausa y empieza, digamos, a variar por lo largo de un año. La vegetación. Y posiblemente es que no, la producción de un cultivo no va a ser súper ascendente, ¿no? Sino por propiedades fenológicas, un máximo óptimo, que parece que se encuentra en esos periodos de tiempo. No lo he estudiado, pero es muy interesante estudiarlo cuando, qué condiciones de cultivo, de manejo de cultivo, de curso hídrico, de condiciones climáticas, se da que la fenología de la planta ha dado mayor rendimiento, pero ha llegado a producir las condiciones más pronto. Bueno, la idea acá entonces es, ya sabemos que generalmente casi todas las proyecciones, excepto una, que va negativamente, hay una tendencia positiva. Entonces sí se sustenta que, al menos por proyecciones futuras de cambio climático, sí se van a dar las condiciones favorables para poder seguir usando a la papa para poder que sea un producto, digamos, que combata la inseguridad alimentaria y ayude a su sostenibilidad. Un poco para dar un resumen de los últimos resultados, tenemos en promedio entre 1.19 y 1.02 toneladas por hectárea por departamento. Esto solamente se atribuye al tema climático. Obviamente, si existe un buen manejo de los recursos hídricos, un buen manejo de los pesticidas, un buen manejo en general del cultivo, esto podría aumentar más. Hay un tema social que no se ha considerado en el conflicto. Sí hay un modelo que proyecta las condiciones para poder, digamos, como haya un incremento, sino un descenso de la producción de rendimiento, pero eso debido justamente al problema del modelo, posiblemente los modelos climáticos son una representación muy grande, sobre todo en áreas de montaña, son muy complicadas. Es posible que este modelo no sea sensible a la variabilidad local. Estamos enfocando en lo que es montaña, ¿no? Posiblemente para todos son estudios sí sea más, sí sea útil, ¿no? Y bueno, y finalmente para terminar, se concluye que es claro que la papa andina puede ser usada estratégicamente para la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático, pero esto no es la papa andina. El modelamiento de lo climático de la FAO en otros cultivos, maíz, hasta hortalizas, me parece, y algunos plantas menores, ¿no? Así que hay mucho por hacer, de replicar. Solamente se ha hecho la papa, creo que yo estaba tratando de hacer arándanos, ¿no? Todavía estoy intentando manejar estos datos, pero que sí, porque quería comparar el rendimiento de papa de un cultivo nativo propio y el rendimiento futuro de arándanos, de un producto que digámoslo así, alienígena, que nos ha sido productivo y que es una nueva realidad, y vamos a estar seguros si las condiciones climáticas favorecen. Bueno, eso es todo por ahora. Tenemos 10 minutos para preguntas, comentarios, diálogos y por los ponentes. Si alguien tiene la segunda, puedes una pregunta. A ver, primera vez. No, yo tengo preguntas. Sí. Empiezo, Martín. Cuando estabas hablando de los eventos cuello-botella, también estabas mostrando como zonas amarillas bien lejos, unos de otros, ¿no? Como el Ecuador y el sur del Perú. ¿Qué rol juega la topografía en esta? O sea, esos tipos de eventos son diferentes en zonas de montaña que en otras zonas.